Los axiomas conocidos de probabilidad son estos que presentamos a continuación. Generalmente el espacio muestral se denota por la letra omega y ahí ve eventos cualesquiera. Dice que la probabilidad de que ocurra el espacio muestral siempre va a ser con probabilidad 1. El axioma 2 lo que dice es que la probabilidad siempre es positiva. Y el axioma 3 dice que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Este operador se llama unión y en conjuntos o en probabilidad se transforma en suma. Eso ocurre si la intersección es vacía. Este símbolo, que es como una U invertida, se llama intersección y este símbolo es vacío. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice que de la producción de tornillos de cierta magnitud, resulta que el 5% de ellos no tienen el largo especificado, el 7% no tienen el diámetro especificado y el 2% tienen ambos defectos. Se elige un tornillo al azar de la producción de estas magnitudes. ¿Cuál es la probabilidad que, inciso A, tenga al menos uno de los dos defectos? Inciso B, tenga solo el defecto de largo. Inciso C, tenga solo uno de los defectos. Y D, no tenga defectos. Bueno, una forma básica de atacar los problemas de probabilidad es con lo que llamamos diagramas de Venn. Y en este caso, este más o menos sería el diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es denominar los eventos. Los eventos, pues habla de que hay dos problemas con tornillos o defectos. Y en este caso vamos a decir que el evento A es el tornillo con defecto de largo y el evento B es el tornillo con defecto del diámetro. Esos son los dos defectos. Los diagramas de Venn generalmente son círculos que se denotan, ¿verdad? Y observe que se dibujan de esta forma. Ya va a ver usted por qué. Ahora, primero siempre se comienza por la intersección o lo que tienen en común. El problema dice que el 2% tiene ambos defectos. Vamos a llenar el diagrama. 2% lo que quiere decir es 2 entre 100, en este caso 0.02. Observe dónde se dibuja el 2%. Se dibuja en la intersección, donde coinciden ambos círculos. Estamos llenando el círculo para utilizar los diagramas de Venn para resolver el problema. Ahora, dice que el 5% tiene el defecto de largo y el 7% no tienen el diámetro especificado, tienen el defecto del diámetro. Cada uno pues es 0.05 y 0.07 respectivamente. Pero observe que ya tengo un 0.02 aquí dentro. Entonces no se pone 0.05 donde dice A, ni tampoco se pone 0.07 donde dice B. Lo que se hace es que se termina de completar. ¿En qué sentido? De esta forma, mire. ¿Qué le sumo a 0.02 para que me dé 0.05? Le falta 0.03, por eso al sumar estas dos da 0.05, que es lo que corresponde al defecto de largo. ¿Qué le falta a 0.02 para hacer 0.07? Le falta 0.05. Observe que al sumar estos dos corresponde a 0.07, que es el defecto del diámetro especificado. En pocas palabras, cuando usted utilice los diagramas de Venn, siempre va a comenzar por la intersección o lo que está en el centro y posteriormente va a ir llenando los círculos de forma que cuadre con la información especificada. Ahora, una vez que ya tengo el diagrama lleno, voy a empezar a resolver las preguntas. Dice, inciso A, tenga al menos uno de los dos defectos. Bueno, la palabra al menos uno se interpreta como una unión porque puede tener el defecto del largo, el defecto del diámetro o puede tener ambos. Esas son las posibilidades que existen. Entonces, tenga al menos uno de los defectos, lo que quiere decir es que hay que sumar todas estos elementos que hay aquí. Porque al menos uno lo que quiere decir es una unión. O sea que puede tener el largo, el diámetro o ambos defectos. Entonces, en este caso, al sumar esto da 0.010. Esa es la probabilidad de que tenga al menos uno de los defectos. El inciso B dice, tenga solo el defecto de largo. Tenga solo el defecto de largo. Como la letra A representa el defecto de largo, ¿cómo se vería en el diagrama? Bueno, el diagrama, según lo que me dice, tenga solo el defecto de largo. Observe que lo que está en amarillo es lo que voy a quitar, lo que voy a excluir, porque solo me está pidiendo el defecto de largo. En este caso, ¿qué me queda? 0.03 y esa sería la respuesta. Tenga solo el defecto de largo. Excluyo lo que está en amarillo.
Ahora dice tenga solo uno de los defectos. Tenga solo uno de los defectos. O sea que puede tener el defecto del largo o el defecto del diámetro, pero no puede tener ambos. Entonces tenga solo uno de los defectos. Entonces en este caso quedaría 0.03 más 0.05 porque solo tiene uno de los defectos. Al sumar esa información me da 0.08. Recuerda que la coma es punto en el libro que estamos utilizando. Y el último inciso dice no tenga defectos. ¿Qué quiere decir no tenga defectos? Bueno, sabemos que tenga un defecto es la suma de esos decimales, que es 0.010. Pero en el diagrama, que no tenga defectos es la parte que está fuera de los círculos. A eso se le llama complemento. Lo que está fuera de los círculos es lo que se le llama complemento. Recuerde que al sumar todos estos decimales siempre me tiene que dar 1. Ese es un elemento muy importante en las probabilidades porque el axioma decía que la probabilidad del espacio muestral siempre es con probabilidad 1. Entonces, todo lo que está ahí adentro, al sumarlo tiene que dar 1. Entonces, 0.90 es lo que me falta para que sea un 1. Entonces, la respuesta sería 0.90. Esa es la probabilidad de que no tenga defectos. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice que la alimentación de cierta especie se considera completa si cada individuo consume 3 tipos de alimentos en cantidades adecuadas. En una población se encontró que el 75% consume el alimento A, el 70% el alimento B, el 50% el alimento C. Ahora observe que dice que el 50% consume 2 alimentos, el A y el B. Dice que el 30% el alimento A y C. Y el 30% el alimento B y C. Ahora dice que el 15% consume los 3 tipos de alimentos. Dije que se elige un individuo al azar en la población y me piden calcular la probabilidad que consuma solo el alimento tipo C, B consuma solo un tipo de alimento y C consuma al menos 2 tipos de alimentos. Nuevamente, para resolver el problema nos vamos a auxiliar de lo que se llama el diagrama de Venn. Observe que como ahora son 3 eventos, son 3 círculos, porque son 3 alimentos. Entonces vamos a llamar a M el individuo de la población que consume el alimento A, N el individuo de la población que consume el alimento B y Q el individuo de la población que consume el alimento C. Entonces, todos los círculos que usted dibuje en un diagrama tienen que ir intersectados. Ese es un elemento muy importante. Recuerde que siempre para llenar el diagrama vamos a comenzar por el centro, por la intersección, lo que tienen todos en común. Eso es importante recalcarlo. Entonces dice aquí que el 15% consume los 3 tipos de alimentos. Entonces usted debe identificar la región donde esté todo en común y es esta que está aquí. Entonces a eso le vamos a llamar punto 15. Recuerde que este porcentaje lo pasamos a decimal dividiéndolo entre 100. Ahora, empezamos a llenar los que coinciden de 2 en 2. Ahora vamos a llenar el que dice el 50% consume B, A y B. ¿Dónde corresponde ese 50? Es esta parte que está aquí. Pero yo no voy a poner 0.05, no se puede. Recuerde que tengo que completarlo con el dato que ya tenía, que es este punto 15 que ya tenía ahí. Ese punto 15 tengo que completarlo. Entonces, ¿qué le falta punto 15 para hacer punto 50? Le falta punto 35. Por eso en esa parte está punto 35. Dice que el 30% consume A y C y también B y C. Entonces, como necesito completarlo, no voy a poner punto 30. Voy a poner lo que le falta al punto 15 para hacer punto 30. Y en ambos casos lo que le falta es punto 15. Observa que lo que está en color verde me recuerda que al sumar esos dos datos es la información que está en el ejercicio planteado. Ahora lo que me falta es el último dato, que son los que están más grandes. Dice que el 75% consume el alimento A, pero como ya tenía lleno esta parte, ¿qué le falta para punto 75? Mire, ¿qué le falta para punto 75? Pues le falta punto 10. Observe que el evento A, al sumar todos esos decimales, me tiene que dar punto 75 porque debe cuadrar. Entonces, efectivamente, al sumarlo me da punto
5. Y así vamos a llenar el que dice punto 70 que corresponde a B y punto 50 para el que corresponde a C. Y todos esos datos deben ir cuadrando. Siempre se comienza por el de en medio. Una vez que ya tengo lleno el diagrama, voy a proceder ahora a contestar las preguntas. Dice, A, consume solo el alimento tipo C. Según el diagrama, ¿qué región es la que me corresponde? Bueno, excluyo todo lo que esté en amarillo y lo que me queda solo del alimento tipo C es ese punto 0,5, que corresponde al 5% o punto 0,5 lo puede dejar usted. Dice la pregunta B, consuma solo un tipo de alimento. Consuma solo un tipo de alimento. Entonces, ¿cómo lo visualiza en la región? Solo un tipo de alimentos, excluyo lo que está en amarillo y solo consume un tipo de alimento, lo que está aquí, porque eso no coincide con nadie más. Solo consume el alimento A, el alimento B o el alimento C, pero como son varias, recuerde que esas varias tengo que sumarlas. Y en este caso, al sumarlas me da punto 20. Esa es la respuesta del inciso B, punto 20. Dice el inciso C, consuma al menos dos tipos de alimentos. Consuma al menos dos tipos de alimentos. ¿Cómo lo visualizo en la región? Consuma al menos dos tipos de alimentos. Bueno, puede consumir dos tipos de alimentos, pero también puede consumir los tres, porque la palabra dice al menos, puede consumir dos o más. Eso quiere decir al menos. Entonces, la región planteada en este caso es todo lo que está marcado en color rojo, pero nuevamente, como son varias, debo sumarlas. Y en este caso, esa suma da punto 80. Consuma al menos dos tipos de alimentos, punto 80. Muchas gracias.